Bueno, hoy tengo el gran honor de conversar con una persona que conocí en nuestros inicios, cuando decidimos emprender. Esta familia ya estaba ahí cuando nosotros empezamos en el Swami. Conchis, muchas gracias por estar aquí. No, no, gracias a ti por la invitación. Preséntate con ellos, dile quién eres. Ok, mi nombre es María. Tengo un negocio ahí en el Swami donde ellos empezaron, donde Vanessa empezó Pico de Gallo. Éramos vecinas en ese Al lado, al entonces. ladito, estábamos una al lado de otra. Sí, nosotros empezamos ahí desde un inicio cuando empezó la feria de comida dentro de Swami. Bueno, antes de que me cuentes esa parte cuando nos conocimos, yo quiero irme más Sí. atrás. Quiero saber quién es María. Bueno, ¿De dónde vienes? ¿De dónde eres? soy mexicana, pero nací en un lugar que se llama Costa Rica, Culiacán, Sinaloa. ¿Eres de Sinaloa? Soy de Sinaloa. Es un pueblo, bueno, ya es ciudad, ¿Ya es ciudad? está a 15, 20 minutos de Culiacán. Ahí nací, ahí crecí, ahí estudié. ¿Cómo vivías? Tu familia, me ha tocado entrevistar gente que viene de abajo, gente que estaba bien y decidió arriesgarse a venirse aquí a los Estados Unidos. ¿Cómo eras tú de niña? ¿Cómo era tu entorno? ¿Quién era tu familia? ¿Qué hacían? Ok. Fui la más chica de una familia de 10 hermanos. Oh, wow. Fui la menor. Ya mis papás pues me tuvieron, como quien dice, al último y ya grandes. Tengo hermanos mucho más grandes que yo que pudieran ser mi mamá o mi papá, porque a veces así los confundían. Y tengo sobrinos también más grandes que yo. Entonces, cuando yo recuerdo que estaba niña, muchos de mis hermanos grandes ya no vivían en mi casa. Haz de cuenta que me crié con 2, 3 hermanos nada más, porque los otros ya habían salido de la casa, con mis papás. ¿Qué hacían tus papás? Mi mamá siempre fue ama de casa y mi papá era agricultor. ¿Agricultor? Sí, él sembraba, bueno, cuando yo me acuerdo que estaba en la primaria, había un ingenio azucarero en Costa Rica. Y mi papá trabajaba sembrando caña y trabajaba en una oficina, como el encargado del riego de las tierras de la agricultura, de las cañas. Oh, ok. Y después cerró el ingenio azucarero y mi papá se quedó con las tierras y se dedicó a la agricultura. Sembraba maíz, frijol, garbanzo, y eso es lo que yo recuerdo, que de eso pues nos manteníamos, de lo que él sembraba. ¿Él lo vendía en el mercado? Pues eran muchas hectáreas las que él tenía, entonces cuando él cosechaba lo vendía así como, yo me acuerdo que me tocaba ir a veces con él, como a graneras, que le compraban el maíz, y no sé la verdad qué es lo que hacían con él, pero sí eran como donde compraban mucha semilla. ¿Fuiste a la escuela? Sí. ¿Terminaste la escuela? Sí, estudié hasta la preparatoria ahí en Costa Rica, y ya para ir a la universidad teníamos que ir hasta Culiacán, porque en Costa Rica pues no había universidad, hasta la preparatoria nada más. Entonces fui a la universidad, hice 4 años. Oh, qué padre. ¿Qué estudiaste? Me recibí, estudié licenciada en Mercadotecnia. Mírala, Sí. O sea, tienes experiencia, sabes de lo que estás hablando. Sí, sí me recibí hasta el final. Logré recibir. Qué orgullo, felicidades. Me imagino que tus papás estaban orgullosos. Sí. ¿Tus hermanos se graduaron? Varios de mis hermanos sí, tuvieron también carrera. Qué también. bueno. Cuéntame, ¿cómo llegaste tú aquí? Si Yo estabas bien, tenías carrera, me imagino que, o sea, tu papá estaba bien plantado, tu familia vivía bien. ¿Qué sí, te hizo la venir para los verdad, Estados sí. Unidos? Yo estaba bien en cuestión de, como dices tú, bien centrada en lo que quería hacer, en lo que estudié, pero desde la edad de 15 años me puse de novia. Andabas en novia. Sí, y mi novio precisamente pues vivía aquí en Las Vegas. Okay. Y yo lo conocí pues allá en Sinaloa, cuando él iba y venía de vacaciones. Entonces nos hicimos novios y duramos varios años de novios allá en Sinaloa. Él iba y venía. Amor de lejos. Sí. Cuéntame, ¿cuánto duró ese amor de lejos? Ese amor de lejos, pues me puse de novia con él desde los 15 años hasta los 22 años. Duramos siempre 7 años de novios. Okay.
Entonces era decidir o él se va a Costa Rica o yo me vengo a Las Vegas. ¿Tus papás qué decían? Pues mis papás los querían mucho, la verdad, porque pues sí se llevaban muy bien con él y pues lo miraban bien. Y nunca hablamos ese tema de que, hija, pues qué vas a hacer, qué vas a tomar, qué decisión, porque la verdad él se vino desde que tenía 12 años a Estados Unidos, aquí a Las Vegas, y pues Costa Rica no, nunca trabajó, no estudió, o sea, yo siento que no tenía como que vida en Costa Rica, nomás porque vivían su familia, pues su mamá, su papá y sus hermanos, es lo que a él iba. Entonces, pues fue cuando dije yo, pues o me quedo en Costa Rica, pero igual él no, ¿qué vamos a hacer aquí? O me voy a Las Vegas. Y fue cuando pues decidimos quedarnos aquí. ¿Te viniste a Las Vegas? Me vine ¿Cómo? siguiéndolo. Te viniste siguiéndolo, abandonaste, o sea, dejaste, pues, ya no era, tu carrera no vale aquí. No. O sea, ¿qué venías pensando tú cuando llegaras aquí a Las Vegas que ibas a hacer? Pues yo la verdad ¿No pensaste en eso? no pensé en eso. Porque como dices tú, yo no hablaba inglés. Porque pues en México estudié, pero no se hablaba inglés. Mi carrera no valía aquí. Entonces yo decía, pues no puedo trabajar. Porque pues no tengo ni el idioma ni estudios. Si trabajaba era como que entrar a trabajar a algo, a cualquier cosa pues que pudiera haber de trabajo. ¿Te hiciste mamá? Sí, ¿Llegandito o sí, después? no, a los 23 años. Okay. A los 23 años. Luego salí embarazada, luego tuve mi primer hijo. Y como que no pensaba en el trabajo, ni en el futuro. Yo creo que en esa edad no se piensa mucho en el futuro. O sea, tenías la ilusión de nada más de tener tu familia. Sí, como de tener un hogar, de tener una familia, esa ilusión yo creo. ¿Y tus papás cuando te vieron así, qué te dijeron? Pues no, o sea, como que sí se sintieron un poquito porque como que me tenían muy lejos, pues, pues toda la vida estando juntos, ¿verdad? Pero sí me tenían muy lejos, pero pues ya después yo podía ir a visitarlos o ellos, mi mamá venía y me visitaba. Okay. ¿Te dedicaste a ser ama de casa? Sí, tuve a mi primer hijo a los 23, después tuve a mi segunda niña a los 25 y yo iba y venía a México en ese trayecto de que estaba aquí, pero también iba y venía. O sea, ibas a visitar hasta estar tiempo con tus papás. Sí. Te llevabas a los niños. Me llevaba a los niños. Estabas con ellos. Iba si acaso como una vez al año, me quedaba ya 2 meses y regresaba. Ok, qué padre. Sí. ¿Y qué pasa en ese trayecto? O sea, que estuviste yendo y viniendo. ¿Llegaste a pensar que me regreso o siempre estabas muy enfocada que siempre, o sea, tu futuro estaba aquí en Las Vegas? Yo siempre enfocada en como que mi futuro era al lado de mi esposo, pues. O sea, donde él estaba, pues tenía que estar. Pero sí también en ese lapso, pues también pensaba en mis papás, que los extrañaba mi casa, mi pueblo. Entonces es cuando digo que yo iba a México una vez al año, pero iba. Pero ya estaban grandes tus papás, ¿no? Sí, mis papás ya estaban grandes. ¿Y qué hicieron después? ¿Seguiste viajando? Sí, seguí yendo, pero cuando yo tuve a mi segunda niña, fue cuando mi papá muere. Mi papá no alcanzó a conocer a la niña, nomás a mi primer hijo. Yo tuve a mi hija en octubre y mi papá muere en diciembre. Fue cuando Estaba bebita. Sí. ¿Y fuiste a México? Sí, fui, pero ya cuando él le dio un infarto, pues, o sea, muere de repente, él estaba bien y de repente muere. Y, yo acababa de tener a la niña, yo me la vi en octubre y él falleció el 25 de diciembre. Entonces, Wow. yo recibo la llamada, bueno, mi esposo recibe la llamada de que, avisándole a él primero antes que a mí, que mi papá estaba muy grave. Pero ya, yo creo que él ya estaba, pues ya estaban todo entubado, pues no es como que ya no había esperanzas. ¿Te faltó algo? ¿Sientes ahorita que te faltó algo que decirle a tu papá? ¿O siempre no quedó nada pendiente con él? ¿Siempre se lo dijiste? Pues, no sé. Siempre le dije lo mucho que lo quería. Tenías una comunicación abierta, entonces Sí. pienso yo que quedó sano eso allí. No tienes Sí. nada que sanar por parte cuando él se fue algo sorpresivo, no estaba junto a él. No, inclusive yo le hablé unos días antes porque para la Navidad yo siempre a mi hijo le dejé el cabello largo, nunca se lo corté, siempre porque me pedía Sí, creo roles que recuerdo. Ajá. y nunca se lo corté
Y me acuerdo que le hablé 2, 3 días antes de la Navidad para darle la noticia que ya le había cortado el cabello a mi hijo, como niño, pues como Ujú. niño. Y él contento y me dice, le digo, sí, papá, le digo, se ve bien, bien bonito, le digo, a ver cuándo te toca verlo. Y él, yo no sé qué sentía, pero él sí me dijo, pues no sé, hija, dice, porque yo ya me estoy sintiendo mal, dice, no creo que lo alcance a volver, me dice, porque yo siento que él ya se sentía mal, pero no nos decía. O sea, a lo mejor él sentía dolor o sentía algo que no me lo decía. No lo decía. Wow. Y sí, efectivamente no lo alcanzó a ver. Cuando llegaste ya no estaba. No. A mí me hablan el 25. Yo me acuerdo que nos habíamos ido todavía a celebrar la Navidad con unos familiares de mi esposo aquí. Y nos hablan y nos dice que mi papá está muy grave, pero no qué magnitud de grave, pues, no más que para que estuviera tranquila, pero que si pudiera irme, que me fuera. Entonces yo le dije a mi esposo, pues a ver cómo le hacemos, pero me tengo que ir. La niña no tenía todavía ni papeles para poderla sacar de Estados Unidos. Y yo me acuerdo que le dije, consígueme a ver cómo me voy. Y sí, se movió. Y ese día me acuerdo que en la noche hice nomás una maleta con todo lo que ocupaba de mis niños y mía y me llevó un primo de él a la frontera para poder agarrar un avión, porque no había vuelos así como que, pues era la Navidad. Ujú. Entonces yo agarré el avión en Tijuana y cuando llegué cuando yo agarré el avión, ahí fue cuando antes de subirme al avión, fue cuando me dijeron que mi papá ya había fallecido, como para que llegara y no lo tomara de sorpresa, pues. Y ya cuando llegué, pues ya, Qué él duro, ya no ¿no? estaba. Sí. Tu mamá, Conchis. No, pues mi mamá, todos mis hermanos, mi mamá, porque esa Navidad habían ido todos mis hermanos de Tijuana, de otras partes, de otros estados, habían ido a celebrar la Navidad. Solo yo era la única que faltaba. De los 10 hermanos, yo era la única que faltaba y no había podido ir porque me acababa de aliviar de la niña, era que no podía ir. Pero todos mis hermanos estuvieron en en eso que pasó, pues, ¿Cuánto tiempo estuviste allí? de, Cuando tu papá fallece, ¿te quedaste tiempo? sí, cuando mi papá fallece es como que, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar ahora con mi mamá? ¿Por qué? Porque mi mamá en ese tiempo, cuando mi papá fallece, tenía tierras sembradas, tenía varias hectáreas con siembra, entonces mi mamá no sabía nada de siembra, ni mis hermanos, o sea, nadie. O sea, nadie de la familia se dedicaba a las tierras. No, Nada más tu nadie, papá. nomás mi papá. ¿Y qué hicieron con todo eso? Resulta que mi papá, antes de eso, él tenía 2 ahijados, que él los quería mucho, los quería como sus hijos también. Y esos ahijados no tenían, su papá había fallecido cuando ellos estaban chiquitos. Ujú. Y yo creo que vieron en mi papá algo que los enseñó, y mi papá los enseñó a ellos a trabajar la tierra. Ajá. Porque esos ahijados que mi papá tenía también heredaron las tierras de sus papás y se dedicaban a la agricultura. Ujú. Y cuando mi papá fallece, ellos se hicieron cargo de las tierras de mi papá. O Cuando, sea, ellos son los que entran a trabajar la tierra. sí, cuando mi papá fallece, ellos al otro día que mi papá, yo me acuerdo, no me acuerdo en qué lapso de días fue después del sepelio de mi papá, fueron con mi mamá y hablaron con ella, yo estaba presente cuando le dice, usted no se preocupe, mi madrina le dice, nosotros nos vamos a hacer cargo de lo que mi padrino dejó. De aquí a la cosecha, nosotros nos hacemos cargo, cuando ya se coseche, descontamos todos los gastos y a usted se le da su ganancia, así como lo hacía mi padrino. ¿Y así fue? Así fue. Ellos sacaron adelante la siembra que había dejado mi papá. ¿Y hasta el sol de hoy se sigue trabajando de esa misma manera? No. Mi mamá después sí que trató de seguir, con ayuda de otros hermanos, trató de seguir sembrando, Ujú. pero era un poco complicado, porque pues no teníamos conocimiento, era mucha labor, entonces yo a veces sentía que era mucho estrés. El sembrar también es estrés, porque a veces pues no te va muy bien
Entonces mi mamá decidió, fue cuando ella y yo platicamos y le dije, ¿sabes qué, mamá? Vamos a quitarnos este estrés. Vas tú, siembra las tierras o renta las tierras. Porque si tú las rentas, vas a agarrar tu dinero y no te vas a estar mortificando. Si llueve, si la siembra le entró plaga, ¿Se puede hacer eso? ¿Rentar se la puede tierra? hacer. Tú puedes rentar las tierras. Ok. Porque son tierras de riego, tú las puedes rentar. Entonces, ella dijo, pues las voy a rentar. Y sus mismos ahijados se las rentaron. Ellos mismos las rentaron. Qué bonito. Sí. O sea, que siempre tuvo su entrada económica. Sí. Y ya ella se mantenía de la renta de las Ujú. tierras. Porque mi papá pues siempre fue el que sostenía el hogar, el que la O sostenía. sea, que tu mami se queda solita, tú te vienes a Las Vegas y ella siguió trabajando la tierra, o sea, Sí. rentando la tierra. Ella siguió rentando. Ok. Sí. Yo me quedo con ella 5 años después. Cuando tu papá fallece, te Cuando quedaste mi 5 papá años. fallece, yo me quedo 5 años. ¿Y Luis? Luis estaba aquí, Luis se quedó. Yo iba y venía. Ujú. Yo venía a visitarlo y me iba, porque los niños todavía estaban chiquitos. Pero los niños estaban en México. No, los traía. Oh. O sea, estaban conmigo en México, pero yo los traía con él, nos quedábamos las vacaciones y nos regresábamos a México. Pero estaban chiquitos, ¿y la escuela? Todavía no entraban Oh, a la todavía escuela. estaban chiquitos, Sí, chiquitos, nos veníamos a pasar Navidad con él, o nos veníamos a pasar las vacaciones con él, Semana Santa, junio. Como que cuando regresaron a como cuando estaban de novios, que Sí, iban y venían, así. iban y venían. Y Sí. luego, Y acompañando ya, a tu mamá, pues qué bonito sí. que tuviste la oportunidad de acompañar a tu mamá todo ese tiempo. Sí, yo me sentía así como que me necesitaba mi mamá, pues. Y por eso me quedaba ahí con ella. Porque mi mamá no, pues, no manejaba, ella no era. Yo la llevaba a veces que a Culiacán, a sus vueltas, que al doctor, a todo. ¿Y tus hermanos no te ayudaban con tu mamá? O sea, porque Sí, necesitaste, pues, tú sentiste la obligación de estar allí sí. para ella. Pues es que tenía hermanos viviendo en Nogales y tenía hermanos viviendo en Tijuana. Y tenía otros en México, en Costa Rica, pero igual trabajaban, pues, pero no sé por qué yo sentía esa obligación. A lo mejor, y si yo no hubiera estado ahí, lo hubieran hecho ellos. Pero yo me sentía como que, no sé. Estuviste 5 años y en esos 5, o sea, cuando ya pasan esos 5 años te regresas a Las Vegas, ya Pasan esos definitivo. 5 años, pero en esos 5 años yo me hago comerciante también en Sinaloa. Pero es que fue mucho tiempo. Sí. Son 5 años, o sea, Sí. no era la típica familia, papá, mamá, que viven bajo el mismo techo con sus hijos. No. Como, o sea, ¿qué Sí. pasó? Cuéntame esa parte. Yo pienso que cuando estaba en Sinaloa, que duré esos 5 años, digo que también puse un negocito de una boutique. ¿Oh, sí? Cuando estaba, me entretenía y vendía y después mi hermano y yo, ¿sabes qué? Le digo, hay que poner un restaurante. También en Sinaloa pusimos un restaurante. Ok. Ahí en Costa Rica, mi hermano y yo nos asociamos y pusimos un restaurancito también. O sea, que ya tenías experiencia restaurantera. Sí, Mírala. sí. Yo lo trabajaba con mi hermana y mis sobrinas. ¿Qué tal les iba? Pues nos iba muy bien. Ujú. Me acuerdo que vendíamos pollos asado, carne asada, vendíamos comida mexicana. ¿Y por qué Luis quería seguir trabajando aquí? Sí. Allá te estaba yendo, ya tenías negocio allá, ¿por qué no se fueron a México? No sé, la verdad, nunca él dijo que, ay, me voy a ir, allá hay que hacer vida o algo. No. No sé por qué. Porque a los 5, entonces, ¿qué te lleva a los 5 años decir, me regreso, ya no quiero estar aquí? Porque los niños estaban creciendo y ya tenían que ir a la escuela. Entonces decía yo, o estudian los niños aquí o me voy y que ya los niños estudien allá. Fue cuando le dije a mi hermano, porque éramos socios, mi hermano y yo. Mi hermano éramos socios de capital, pero él tenía su trabajo y yo era la que trabajaba en el restaurante. Dije, ¿sabes qué, hermano? Me voy a ir a Las Vegas y allá me voy a quedar. Y ya fue cuando me dijo, ¿cómo? ¿Y el restaurante? Pues te lo dejo, le digo. Ya estuvo de viajadera. Te lo dejo, le digo. Y fue Y cuando tu hermano ya se queda encargado del negocio. Sí, se queda encargado del negocio. Te vienes, se queda tu mamá sola. Se queda mi mamá sola con ellos, porque digo que todavía tengo hermanos ahí. Se queda con ellos y yo me vengo. Pero al tiempo, los meses, mi mamá enferma. Yo con la esperanza a lo mejor también de volver a regresar, ¿verdad? Pero mi mamá enferma luego.
y rápido fallece. ¿Estabas tú aquí? Estaba yo aquí. O sea, que lo que hiciste fue venirte y tu Sí, mamá se enferma. sí, se enferma. ¿Cómo manejaste eso? Pues lo peor es que cuando ella enferma, yo estaba embarazada de los gemelos que tengo. Tenía 3 meses de embarazo. Entonces, cuando ella enferma, me dicen, ¿sabes qué? Mi mamá está bien grave, está bien mala y parece ser que tiene cáncer de pulmón y ya lo tiene muy avanzado. Y yo, ay, Dios mío, ¿cómo puede ser eso? Sí, me dice, y si puedes venirte, vente. Pero en ese tiempo estaba embarazada de los gemelos, tenía 2, 3 meses y estaba bien mala, que no me podía ni levantar de la cama. Pues que un embarazo de gemelos no es fácil. No, no me podía levantar de la cama de vómitos, dolores de cabeza, no podía comer nada. Y decía yo, ay Dios mío, sana a mi mamá de perdida unos meses a que yo me alivie. En cuanto me alivie, yo me voy. Yo me voy, decía yo, pero dame la oportunidad de aliviarme porque no sabía que eran gemelos. Nomás decía, déjame la oportunidad de aliviarme de mi bebé y me voy, pero que no le pase nada. Pero no, no alcanzó. Ella luego murió como a los 2 meses, 3 meses, después de que nos dieron esa noticia. ¿Regresaste a México en ese entonces o ya no No, regresaste? ya no regresé. Pues mi mamá muere en mayo, y yo me alivio en octubre. Entonces ya no regresé. Ya me faltaban todavía meses para aliviarme y pues mi mamá no alcanzó a esperarme a que yo me aliviara. ¿Te faltó algo que decirle también a ella o no? Pues sí, Sí. sí. ¿Qué le faltó decirte? Pues que me hubiera gustado haber estado hasta el final con ella, hasta el último momento. Tienes a tus gemelos, son 4 niños. Hace 4. ¿Me quieres explicar con 4 cómo te deciden ustedes emprender aquí en Las Vegas? Ya con 4 niños, pues era como que más difícil para mí, más responsabilidad, porque ya el grande era la escuela, la más chiquita pues el kinder, luego los gemelos, y en ese tiempo mi esposo tenía un trabajo, él trabaja en las mudanzas de los casinos, y él trabajaba de día, de noche, de tarde, o sea, no tenía un horario fijo. Y yo me acuerdo que cuando yo ya me quedé aquí, en Las Vegas, que ya no regresé, fue en el 2011. Y yo recuerdo bien que ya ves que hubo una recesión en el 2010 y el trabajo era bien inestable. O sea, tenía trabajo, descansaba, no tenía, y así, todo el tiempo. Pero con el solo trabajo de él vivían bien, estaban cómodos. Vivíamos, pues no era como que nos limitábamos de cosas. Vivíamos bien. O sea, de lo que cabe, dentro de lo que cabe vivíamos bien, pero un poco como que si no hay trabajo, te tienes que limitar. O sea, no salir, no ir a las tiendas o no ir a comer a la calle. Pero no te pesaba, estabas con tus hijos tranquila. Estaba con mis hijos. ¿Qué lleva a tomarte la decisión, quiero hacer algo? Eso de que poderlo ayudar con otra entrada de dinero, pero a la vez no, yo sentía que quería trabajar, pero a la vez decía, ¿cómo me voy a trabajar? ¿A quién le voy a dejar a mis hijos? Porque no tengo a nadie a quien dejarle no tenía a nadie a quien dejarle a los niños. Yo creo que esa es la preocupación de todo padre aquí inmigrante de cuando está trabajando, sí, con quién dejar a los niños. Nosotros también estuvimos solos y sí, nunca tuvimos a nadie y de hecho nunca los dejamos con nadie. Sí. Nos turnábamos, él trabajaba en la noche, yo en la mañana y así. Sí. Pues en esa fecha, te digo, a él se le bajaba mucho el trabajo. Y yo decía, pues me gustaría trabajar. Pero pues no podíamos turnarnos quién cuidarnos a los niños como tú, de que tú tenías un horario y Raúl otro horario, porque el horario de él no era fijo. Entonces decía yo, bueno, si busco trabajo, me van a pagar a $8 la hora, porque en ese entonces, ¿te acuerdas? Pagaban $7.50, $8 la hora. Y decía yo, pero con gemelos, ¿cuánto me van a cobrar al día por cuidarlos? Sí, tan tranquilitas que eran. Sí, entonces decía yo, pues todo lo que voy a ganar, voy a pagar para que me los cuiden.
o igual quién me recoge a los niños grandes de la escuela o quién los lleva a la escuela cuando mi esposo trabaje. Entonces todo eso se me venía mucho a la mente. Y en ese entonces, en el 2000, yo me llevé a los niños en el 2012, como ya, yo creo que era como en el 2013. Los niños estaban chiquitos, apenas caminaban. Cuando yo empezaba a ver, pues existía mucho el Facebook, ya ves que Ya estaba de moda el Facebook. estaba muy de moda el Facebook, entonces pues me ponía a verlo y yo veía que mucha gente vendía. Vendía en las páginas de Facebook. En los grupos. En los grupos. Entonces decía yo, bueno, pues si la gente puede, pues yo también dije, me voy a poner a vender. Y era buena pues para cocinar. Ya, eres muy buena para cocinar. Sí, aparte de que pues me gustan las ventas, a lo mejor por lo que estudié, porque pues licenciada en mercadotecnia eran puras ventas. No, lo tuyo es innato, aparte de que lo estudiaste. Sí, entonces dije yo, pues la única manera de hacer algo es vender en la casa, porque pues tampoco no puedo salir a vender a la calle con los niños. Y ya empezaba a ver lo que vendía la gente ahí, dije yo, ay, pues nadie vende snack o algo así de estilo Sinaloa, decía yo, voy a vender. Y luego iba a lugares y pues no sabían igual que los de estilo Sinaloa. Y es cuando entonces decidí vender como raspados naturales, esquites, tostilocos, porque nadie los vendía. En ese entonces nadie conocía los tostiesquites. Y me empecé a publicar en La Pulga de Las Vegas y en varias plataformas que existían ahí de la venta. ¿En la página del mitotero también? En la página del mitotero también publiqué varias veces y ponía horario de 5 de la tarde a 10 de la noche. ¿Qué decía Luis que estabas vendiendo en tu casa? No se metía. Lo tomó mal, al contrario, le gustaba así como que la idea de que la verdad conocimos mucha gente, nos hicimos amigos de muchos clientes. ¿Cuánto hacías diario? Vendía como $200, $300 Pero no está mal. día. No ¿Te iba muy mal, bien? sí. Y ponía, por ejemplo, que te digo, vendía viernes, sábado, domingo y lunes. Y ya los otros días los tomaba como que, pues tenía niños, tenía que descansar. Pero qué bonito que tomas la decisión de hacer algo para apoyar a tu esposo. Sí. Y lo haces, o sea, el ingenio de que lo voy a hacer de la casa. Sí. Estabas buscando apoyarlo. Sí. Y él me ayudaba bastante. En ese entonces también había gente que nos mandaba mensajes que si teníamos entrega a domicilio. Y pues yo, pues no, porque tengo que atender aquí a la gente que llega. Entonces dice mi esposo, oh sí, pon que 2 millas a la redonda y mínimo $20 de compra. Y él agarraba una cajita de plástico como Java y ahí ponía todo, un cartón, agarraba una hielera y ponía los raspados y él se iba y entregaba. Qué bonito. Sí, a veces les tocaba ir hasta lejos, no eran las millas que ponía, pero la gente le decía que tenía ganas de probarlo y se iba, a él no le importaba. ¿Cuánto tiempo estuvieron así? Así estuvimos, la verdad, no sé si fue el año que estuvimos así. Pero arrancaste. Pero arranqué. No conocía mucho la verdad, de reglas que existían. De las regulaciones que hay y que a veces ignoramos tantas de ellas. La verdad, no sabía lo que me arriesgaba. En ese tiempo que yo vendía así, no pensaba en la gente que iba a entrar a mi casa. Yo los veía como clientes o como gente. Ahora me pongo a pensar de que qué riesgo corría. Porque en ese entonces no lo pensaba. No, pero fue un aprendizaje. O sea, eran las ganas tuyas de salir adelante, que eso fue lo menos que te preocupó. Yo pienso que sí. Inclusive hay gente que llega al Swami y me saluda, ay, dice, ¿cuándo va a vender raspados? Y yo, no, ya no. Pero gente que todavía me conoce. De ahí brincas al Swami. De ahí, cuando yo me dedico a eso, empezó a ir mucha gente pues de Sinaloa. Porque yo vendía a mi casa, porque yo vendía antojitos sinaloenses, pues como snack, no comida. Yo no vendía comida. Entonces, empezó a oír gente de Sinaloa y conocí gente de Sinaloa. Y fue una muchacha que era de Sinaloa, no recuerdo bien de qué parte de Sinaloa, pero era de Sinaloa. Y ella trabajaba de secretaria en el Swami. Y fue cuando me dice, oye, dice, ¿por qué no vendes en el Swami? Hay un proyecto donde van a abrir una feria de comida, dice, abajo de un tejabán, van a poner muchos puestos de diferentes comidas, quieren vender diferentes cosas. Oh, le digo, me parece bien, sí, dice, nomás tiene que ir al Swami, a la oficina, y se tiene que apuntar. Porque va a ser una rifa, como una lotería. Ay, le digo a mi esposo, vamos al Swami, sí, rápido, fuimos ese fin de semana.
Y yo me acuerdo que llegué a la oficina, hice fila, me tocó una muchacha y le dije, ¿sabes qué? Pues me dijeron de esto y vengo a apuntarme. Y ya la muchacha esta me dice, ok, me dice, ¿qué es lo que quieres vender? No, pues raspados. Y más cosas como tus tisquitas y eso. Me dijo, no, dice, pues si te apunto nomás va a ser por raspados, porque no, o las otras cosas no puedes, porque ahí no debe de haber competencia. Bueno, le dije, apúntame. Y ya me dice, pero hay mucha gente en la lista y la mayoría quiere vender comida mexicana, me dijo. O sea, todos quieren vender comida mexicana. Bueno, le digo, pues apúntame en eso. Ya nos fuimos y mi esposo conocía a una señora que también vendía medicina, vendía cosas naturales ahí y llegamos a platicar con ella, muy conocida en el Suami, Doña Paz. Y a mi esposo le dijo que habíamos venido a esto y le dice Doña Paz, ¿sabes qué? Dice, creo que ya hay quien va a vender como fruta y esas cosas. Me dice, yo creo que no vas a ganar. A lo mejor ni te van a hablar. Nos dijo así. Así nos dijo la Porque señora. eso está bien controlado, Sí, toda esa me parte de dice, ya va a haber ahí quien venda fruta, me dijo, y no creo que te hablen. Y yo, ay, le dice a mi esposo, ¿sabes qué? Vamos a ponernos otra vez en la lista, le digo, pero ahora otra cosa, mira, le digo, así, le digo, la muchacha dijo que toda la gente quiere vender comida mexicana, le dije, y pues me dicen que con los raspados no voy a ganar ni todos los snacks que quiero vender. ¿Qué te parece? Nos regresamos a la oficina y ahora te vas a apuntar tú, le dije. Así le dije a Luis. Pero le vas a decir que queremos vender sushi estilo Sinaloa. Ah, cabrón. Le digo, no creo que nadie quiera vender sushi. Y nos regresamos a la oficina y se apunta Luis en el sushi. Y ya así quedó. Y nos fuimos a la casa. Eso fue un sábado, domingo, fue un fin de semana. Yo bien recuerdo que el día de ceniza, ya ves que son los miércoles de ceniza, fuimos a la iglesia. Fuimos a la iglesia a tomar ceniza y yo me acuerdo que le pedí tanto a mi Dios, a mis santos en la iglesia, que si por favor me hacían un milagro que me hablaran, que si ellos creyeran que ese negocio era para mí, que me sonara el teléfono del Swami y que me hablaran. Pero si ellos creían, siempre me encomiendo a Dios, que si ellos creían que si no, que no me iba a enojar, que yo lo tomaba como que no iba a poder. No era para ti. No era para mí. Y en eso, a los días me hablan. ¿Sabe qué, señora María? Le hablamos del Swami, se apuntó para la rifa y le queremos avisar de que tal día va a ser la rifa, a tal hora y en tal lugar para que venga, porque era una lotería, te digo. Y yo, ay, pues bien contenta. Y en eso va la muchacha que te digo que me recomendó ese día o el otro día, no recuerdo, pero fue en la noche otra vez a comprarme lo que vendía y le comenté. Pero ¿sabes qué? Le dije, nomás me hablaron para los raspados. El sushi no me hablaron, le dije. Y ya me dice ella, haz un menú, porque eso te pedían en el Swami, que fueras y llevaras tu menú. No. Bueno, tú, yo no sabía que eras pionera, que empezaste ahí desde el día 1 cuando arrancó la feria de comida. Sí. Nosotros cuando nos tocó nos pidieron un menú. Eso fue ida y venida, porque queríamos meter las arepas mexicanas. Y no te las aprobaron. No me las aprobaron porque en la esquina al lado de ustedes estaban las gorditas. Sí. Entonces nosotros tuvimos que, o sea, lo que nos aprobaban era, o sea, que sí pasaban eran los pollos asados. Nos las inventamos con el pollo asado, nos las inventamos con los alambres, las tortillas hechas a mano, de maguito, ¿te acuerdas? Sí. El tralpeño, el mole poblano, por ahí, pero, o sea, es... Sí, pues yo cuando fui a la rifa, yo llevaba los raspados, pero llevaba mi menú. Porque la muchacha esa noche le habló a Jackie y le dijo, oye, le hablaron de los raspados, pero no le hablaron del otro. Ay, dice Jackie, pues si ya le hablaron que venga, lo que le dijeron, y que pues traiga los menús. Y ya llegamos al Swami. Y cuando llegamos al Swami, era en las bancas que están donde está la oficina al lado. Estaba la comida china así enfrente. Ya había mucha gente cuando yo llegué y Luis. Y había rifa para todo. Por ejemplo, los que querían vender carnitas eran varios. Los que querían vender birria eran varios. Y ponían todos en una bandejita. Los que querían vender la misma comida y sacaban a nomás a uno. Y los otros pues ya no. Entonces en los raspados pues pusieron también los que éramos como varios, como 5 o 6 personas. Y al momento de sacar el papelito pues yo no salí. Salió la persona que quedó de los raspados. Ay, dije, pues no salí. Y ya al último, cuando todos estaban agarrando lo que habían quedado de comida, entonces sacamos el menú del sushi.
¿sabes qué? Pues también a nosotros traímos el menú del sushi. Y pues por también, pero pues como nadie llevaba menú de sushi, automáticamente quedamos. Qué belleza, qué No, bendición. no competimos con nadie competimos. Fueron los pioneros. Y de hecho, Sí, cuando ustedes arrancaron, creo que eran los únicos en Las Vegas, ¿cierto? sí éramos los Después únicos. después a los Después años. empezaron a abrir. Ujú. La verdad, fuimos los primeros que abrimos la venta de sushi estilo Sinaloa, Qué aquí en Las orgullo, Vegas. qué orgullo. Sí, pero sí nos costó bastante. Cuéntame, porque trabajar en el Swami, la gente piensa que ha de ser más fácil porque no es un restaurante. No, es muy, muy ¿Me das difícil. la razón a mí? Sí, es muy difícil. A nosotros nos perjudica el aire, el frío, el calor, las temporadas malas que cualquier rachita hay. El Swami se queda solo Ujú. y no tenemos venta. Y tenemos que pagar sueldos, renta. Pero cuando hay ventas, sí hay también venta, pues. Pero es muy difícil trabajar en un lugar al aire libre. Dificilísimo. Me acuerdo que cuando Sí, estábamos preparando nosotros para la inspección, porque ustedes estaban al ladito, ahí justo a sí, nosotros, creo que te dio lástima de vernos correr y desesperados porque éramos primerizos. sí. Pues Y yo no, también era primeriza. pero ya habías pasado por eso, ya tenías Sí. ya un par de años en eso. Yo creo que me recordaste todo lo que viví para poder Yo sacar creo, mi permiso. no creo, no. Fuiste la única persona que se acercó y estaba pendiente de que estuviéramos bien y cómo teníamos que tener las cosas para pasar esa inspección. Sí, Y nunca lo vamos a olvidar y por eso creo que se hizo ese vínculo sí. y ahí empezó todo. Es que fíjate, Vanessa, no sé, pero yo no sé por qué soy así. Yo sí veo a alguien que está batallando, yo trato De de ayudar. ayudar. No eres egoísta, Conchi. Sí, Y tú sabes que por eso te va bien. es lo que yo pienso a veces, que por eso mi Dios no me deja. Ujú. Porque yo no pienso en mí por querer resolver algo con alguien. Sí. Ser los pioneros del culiche estilo Sinaloa aquí en Las Vegas, de inicio hasta ahorita, ¿cómo comparas, cómo te sientes tú ahorita, cómo está el negocio? Fuimos creciendo mucho, la verdad. Desde cuando iniciamos, yo veía tanta gente en el Swami que yo decía, wow, yo voy a vender mucho. Porque también antes de empezar en el Swami, te cuento de que no la estábamos viendo mal económicamente, porque Luis no tenía mucho trabajo y porque da cuenta que yo pensaba que era poner un puestecito y no se le metía tanto, pero me ¿De dónde agarraron. sacaron el dinero para equipar eso? Porque Pregunto. yo no sabía qué tan caro eran los aparatos que se necesitan para un restaurante. Yo me acuerdo que cuando mi mamá murió me dejó un poquito de dinero. Ella tenía dinero pues de lo que tenía como de herencia, como dicen, entonces se repartió entre todos mis hermanos. Y yo me acuerdo que me quedé con ese dinero y todo lo que seguía vendiendo de lo que vendía en la casa, yo lo iba ahorrando. Me acuerdo que tenía una cajita de zapatos y ahí ahorraba el dinerito que iba vendiendo, porque yo ya tenía el proyecto de ponerme en el Swami, ya me habían dado mi espacio, ya había mandado la carretita que tenemos enfrente, que todavía la tenemos desde que Ajá, ajá. iniciamos, esa la mandamos traer de Culiacán. Esa carreta la mandamos traer y ya llegó aquí a Las Vegas, y me acuerdo cuando llegó a Las Vegas, no, pues que no pasa salubridad, que porque le faltan ciertos códigos de salubridad. Y yo, sí, pues qué vamos a hacer, y anduvimos moviéndonos mi esposo y yo hasta que conseguimos a una persona que se dedica a hacer trailers, y él le hizo ciertas cosas para darnos el sello, Ujú. para que pudiera pasar. Y ya después, me acuerdo que nos habíamos quedado sin dinero, porque pues todo salía caro para poderlo poner ahí. Es que es una inversión grande. Sí, y nos habíamos quedado sin dinero. Yo me acuerdo que mi hijo estaba en la middle school cuando ya le miraba sus zapatos bien gastados, te lo juro, no se me olvida, que le miraba sus zapatos ya bien gastados y decía yo, ay hijo, ya que abra el Swami, te voy a comprar zapatos, porque estoy esperando que me aprueben los permisos para poder abrir y vender, y vas a ver que te voy a comprar tus zapatos, le decía yo, que nos va a ir bien, porque sí, Fueron tu motor. sí, la verdad sí. Y yo me acuerdo que yo le batallé en el Swami. Todos abrieron, menos yo y el de las pupusas.
la señora de las pupusas. Me imagino que el health department se les puso al trinco porque era mariscos, ¿no? Sí, porque ellos alegaban mucho que el arroz y que el marisco y que el aire libre. Pero pues cuántas carretas no hay que venden marisco, ¿verdad? Por fuera. Pero yo recuerdo que el día de mi inspección, por eso cuando te vi a ti me recordé, el día de mi inspección, yo me acuerdo que habíamos ido a comprar un refrigerador y la pre-table y no me acuerdo qué, pero se tardó mucho en llevármelo al Swami, el muchacho que me lo iba a llevar en el camión. Y ya la inspectora ya andaba ahí, cuando a mí apenas me estaban bajando el refrigerador. Y yo decía, ay, no voy a pasar la inspección, tú sabes que ellos, todo tiene que estar bien. Entonces, cuando me pasa inspección, sí, dicho y hecho, llegó ella, vengo a pasarte tu inspección y que no sé qué, no pasó el agua del boiler, porque yo recuerdo que el Swami no quería nada afuera. Supuestamente todo teníamos que meter adentro del vagón, no teníamos que tener nada fuera del vagón. Todos los domingos teníamos que guardar todo y todos los viernes teníamos que sacar todo. Entonces yo me acuerdo que habíamos puesto un boiler de luz y la luz no daba el calentón, o sea, el agua caliente. Ay, que se disparaban en cada momento esos switches. Ay, de no, la qué luz. estrés. Y recuerdo que el refri no tenía la temperatura, o sea, entonces, la verdad, sí fue un caos cuando fue la de salubridad a inspeccionarme. Se enojó tanto con nosotros, mucho se enojó con nosotros. Y yo también recuerdo que esa vez le pasó a las pupusas y las pupusas también la señora no le pasó el refri. Entonces ni a una ni a la otra. Y yo recuerdo que cuando me habló ella para allá después, porque ya ves que se van, te hacen su análisis y me habló, me dijo, ¿sabes qué? Ya no te voy a dar otra cita. ¿Cómo que no me vas a dar otra cita? No, me dijo. Vamos a hablar con la inspectora, o sea, la más arriba, porque creemos que no, o sea, ya no me querían dar otra cita. Y a la de las pupusas Luito le dieron su otra cita. Ve y paga tu multa y le dieron su cita. Y yo le dije, ¿pero por qué a ella sí le da cita y a mí no? No, es que no. Ya no te vamos a dar más citas. Tienes que ir a hablar con la inspectora de más arriba. Y yo la verdad dije, ¿qué voy a hacer? Ya había gastado todos mis ahorros, todo mi dinero, ya no tenía nada. Nomás estaba esperando esa inspección para poder vender. Y la verdad sí fue un caos bien grande. Y ya yo me moví. No recuerdo la verdad, Vanessa, quién me dijo de la Cámara de Comercio Latina. ¿Fuiste a la Cámara de Comercio Latina? Vine llegando ahí, porque la verdad ya no me querían dar cita, era como que ya entrega las llaves al Swami y tú ya no tienes negocio. Así era, de que ellos ya no me querían dar permiso para yo poder abrir ahí. Son muy estrictos. Y yo fui, recuerdo no sé si no querían que yo vendiera sushi ahí. Yo pienso que era que no querían que yo vendiera el sushi, no sé si porque era algo, ellos lo tomaban como una comida muy, ¿cómo se le dice? Como cuando es muy peligrosa. Ajá, sí. Y yo me acuerdo que fui a la Cámara de Comercio Latina, había abogados ahí, yo no sé cómo, pero un señor me atendió y le expliqué mi caso, lo que te estoy diciendo. Y ya recuerdo que él me dijo, eso es discriminación. ¿Por qué a la otra señora le dieron cita y a ti no? Es lo que no entiendo, le dije. Es lo que no entiendo. Y le dice, ok, tú vas a ir, tú vas a pagar tu multa normal. No recuerdo si la pagué o no la pagué, pero yo me acuerdo que me dijo, el día que ella vaya y le pase inspección a la de las pupusas, tú ve al Swami, tú preséntate, tu negocio va a estar bien, asesórate que tu negocio esté bien, para que pase. Y tú le vas a llegar y le vas a decir, y así lo hice, quiero que él me aconsejó. Entonces cuando la señora fue a pasar inspección a la otra, la señora fue y se sentó en las bancas del medio, la inspectora. La inspectora fue y se sentó en las bancas del medio, la de salubridad. Yo me acuerdo en ese entonces que iba mi amiga Roxy conmigo, porque ellas no hablaban español y yo no hablaba inglés, eran americanas. Entonces mi amiga también estaba muy molesta pues por lo que me habían hecho. Entonces fuimos y le dije, me acuerdo a la inspectora, le dijimos, queremos que nos pase la inspección a nosotros también. Ya la pagamos, no me acuerdo, pero quería que nos la pasara. No, me dijo, no te la voy a pasar a ti. Así me dijo la inspectora. No te la voy a pasar a ti, me dijo. Tú no puedes
a ti no, dice. ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? Entonces le dijo a ella, ¿por qué? ¿Por qué no se la quieres pasar a ella? Tiene los mismos derechos que la otra señora. Lo mismo pasó con las dos, no tenían los aparatos listos. ¿Y por qué a ella sí la estás permitiendo tener la inspección y por qué a mi amiga no? No, dice, es que no creemos en tu amiga, no creemos en que pueda tener un negocio. Nomás por eso, le dijo, sí. Dice. ¿Y ustedes quiénes son? Le dijo mi amiga, ¿son Dios para creer en ella? ¿Son Dios? No, dice, simplemente nosotros creemos que no está apta para tener un negocio. Así, que no estaba apta para tener un negocio. Y le dice mi amiga, nomás por eso no le vas a hacer la inspección y no le vas a dar la oportunidad de que tenga un negocio, porque nomás ustedes no creen en eso. ¿Sabes qué? Le dijo mi amiga, que así nos dijo el señor que le dijéramos. Aquí está la tarjeta de mi representante, ya no te comuniques conmigo, comunícate con él. Él es mi abogado y así es que conmigo nada que ver. Y se quedó ella cuando le di la tarjeta de la Cámara de Comercio Latina, del abogado que está ahí. Déjame hablo con mi supervisora, me dijo. Así fue lo que me dijo. Déjame Qué chévere. O sea, imagínate que pudiste, no te diste por vencida, otra persona cualquiera se hubiese rendido. La verdad sí me daba mucho miedo. Yo las veía a ellas y yo creo que yo temblaba del miedo que me daba. ¿Habló ella con su inspectora? Y después me hablaron a mí. ¿Que iban a reinspeccionar? Que iban a hacer otra cita conmigo en el departamento de salubridad para hablar el tema a tratar conmigo. Pero yo en ese entonces, yo llevaba al esposo de mi amiga, pues porque es chef, él sabe más de comida. Él me entrenó. La verdad, gracias a Dios, él me entrenó. ¿Cómo es que se llama ella? Roxy. Roxy, me acuerdo de ella. Ajá. Y su esposo, en ese entonces, pues, él es ahorita chef. Creo que trabaja en el casino. Ya no. ¿Ya no? Okay. Ya no. Trabaja, es el encargado de los de Dorado Cantina. Ajá. Sí. Él me entrenó. Me entrenó en cuestión de toda la comida que tienes que saber. ¿Te preparaste? Sí, me preparé para la cita cuando me pusieron y él me representó. O sea, él iba conmigo y él, como quien dice, les dijo a ellas, yo ya la entrené, ella viene preparada. Él llevaba registros como de hojas de que para las temperaturas de la comida, cada hora se va a checar, a qué hora se hizo, o sea, todo él llevaba. Llevaba hasta un folleto de cómo iba a entrenar a mis empleados, todo, o sea, bien profesional. Y ya ellas pues se quedaron así como que pues, ok, otra inspección me dieron. Y ya en la otra inspección pues todo normal. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y yo recuerdo que cuando inicié en el Swami, él fue mucho y me ayudó. Él, un amigo de él, su esposa o la esposa de su amigo, porque yo pensé que iba a vender mucho cuando llegué al Swami. ¿No vendías nada? No. El primer fin de semana que yo iba a vender en el Swami, yo me acuerdo que fuimos a hacer las compras. No, pues compramos todo por cartón. Que el cartón de esto, cartón de lo otro. Y nada. Vendíamos como $180 en un día en el Swami. O 200 y algo. Y así ellos... ¿Por cuánto tiempo estuviste así? Yo creo que varios meses. ¿Y ellos estaban ahí, seguían ayudándote? Ellos seguían ayudándome, la verdad, porque me decía, es que tú no sacas ni para pagar un sueldo. Y es la verdad, yo no sacaba ni para pagar un sueldo. Yo creo que no sacaba ni para pagarlos nosotros. Ajá. Y ya ellos me dijeron, no te vamos a soltar hasta que estés lista, preparada en cómo trabajar y que te salga dinero para pagar un sueldo. Qué bonito. Sí. Ellos se turnaban porque todos trabajaban. Todos tenían sus horarios y sus días y ellos iban y me ayudaban cuando los horarios que podían. Cuando según era un poquito más venta, pues. Hasta que ya yo empecé a crecer, fue cuando ellos dijeron, no, pues ya sacas para pagar un sueldo. Qué bueno. Sí. ¿Y Luis se integró? Sí. Luis, la verdad, lo que tenemos en el Swami, mucha gente a mí no me conoce. Es que el gran conversador. Sí. Al que conocen es a mi esposo. Ajá. Él es como que el güero. Y siempre llega gente y ¿dónde está el güero? El relacionista público Pero no saben que toda la magia la que la hago soy yo. O sea, la preparación, la comida.
y la magia la hace él en el Swami. Pues mi representante es él. La gente lo conoce, lo distingue y donde andemos saben que él es el del sushi. El conversador. Sí. Ajá, entonces logran abrir, empiezan a crecer las ventas. Sí. ¿Ya empiezas a tener empleados? Me empiezo también a llevar a mi hijo. El grande ya tenía 13, 14 años, entonces ya él lo pongo a cobrar. A veces nomás éramos mi esposo, mi hijo y yo. Él cobraba, entregaba, mi esposo me ayudaba en la cocina, y entre mi esposo y yo en la cocina, entre los dos. Qué bueno. Sí. Siguieron creciendo. Seguimos creciendo. Nosotros nada más duramos 2 años ahí. Llegó un momento que yo misma le dije a Raúl, ¿sabes qué? O buscas un local o cerramos. Sí. Porque ya yo no aguantaba esa intemperie. Sí. Pero tú seguiste ahí. Y sigo ahí. Sigues ahí. Sí. Pero reconocida. Sí. A nivel local. Yo me acuerdo al principio, te digo que el sushi no lo aceptaba la gente, y menos en el Swami. Muchos puestos ya ves que se han ido, que comida cubana, que peruana, que ha habido de todo. Hawaiana, porque no pega, porque la verdad somos más latinos los que vamos a un lugar ahí. La gente busca comida típica mexicana. ¿Qué tú crees que lo que te pasó? ¿Que porque era sushi? Lo que pasa que mi esposo al principio hacíamos los rollitos chiquitos y los partíamos y los poníamos en vasitos, como donde pones la salsa, y le hacía una charola y lo mandaba al medio del pasillo y a la gente que pasaba le daba a probar. Prueba. Sushi, la gente, no me gusta el sushi, es cocinado, nada es crudo, tiene por eso, carne, tiene que yo a mí pollo. tampoco soy, o sea, puedo comer sushi, pero no es que soy amante. Sí. Y me acuerdo que los primeros sushi yo los comí, o sea, que me lo comía completo, ¿te acuerdas? ¿Cuál es el que tú me hacías? Y ese era el que yo el único que yo podía comer era el tuyo. Sí, es lo que me pasaba con la gente que no lo quería, pues es como que, sushi, como que hasta a veces reían de que como sushi en el Swami, pero no sabían que era sushi mexicano, o sea, sushi estilo Sinaloa. ¿Pensaste alguna vez salirte de ahí del Swami? No. ¿Estás cómoda? Que tu negocio todavía esté allí. Mira, a pesar de que a veces te digo que no había ganancia al principio, porque no la había. Al contrario, te digo que comprábamos mucha mercancía y al último la venía regalando, tiré mucha porque no se usaba. Fuimos creciendo, al modo de que pues ya nos quedaba más dinerito. Y yo creo que eso fue lo que nos hizo quedarnos ahí. ¿Ya hay ganancia? Sí. Ya, qué es bonito. como que él trabajaba entre semana y el fin de semana era algo extra. Porque no vivíamos del Swami, del sushi, la verdad, no vivíamos de eso. Él trabajaba entre semana y el Swami era como que algo extra. Pero no me vas a dejar mentir, o sea, nada más abríamos viernes, sábado y domingo, pero toda la semana era de trabajo. Sí, todas las semanas trabajo. Toda la semana. Sí. Preparación, limpieza. Y no te voy a mentir, que el Swami también era como que ha ocasionado mucho estrés entre el matrimonio. Porque trabajamos muchos días y como te digo, los 7 días de la semana trabajamos. ¿Afectó tu matrimonio, el negocio? Pues sí, en ese aspecto sentido? Sí. En que él a veces me dice, no tengo descanso. Y pues yo también a veces me siento cansada. Yo llegué a escuchar esas quejas. No, yo no quiero esto. Sí, igual. Sí. Pero pues ha ido creciendo y como que también no te creas. Cuando lo han cerrado, lo extrañamos. Ahora que lo han cerrado, que es la pandemia, que lo cerraron ahora, ya ves que el año pasado por lo de inmigración, extrañamos ir al Swami. Y lo bueno es que no depende nada más de esa sola entrada, porque él sigue trabajando. Sí. Él nunca ha dejado su trabajo. Es que también eso es lo que él siempre me decía. Yo no voy a dejar mi trabajo por el sushi, por el Swami. Sí. Ahorita, ¿cómo están los números? Pues ahorita bien, hay temporadas más buenas, que es cuando se tiene que aguardar para cuando no están las temporadas tan buenas. Vacas gordas y vacas flacas. Sí, es lo que mucha gente no sabe del comerciante. Y lo que lo dijiste, ¿por qué me mencionaste la parte de administración? Porque muchos negocios no saben administrarse. Así que sin ir muy lejos era el puesto que nosotros teníamos. Así es. Nosotros nos fuimos de ahí para seguir creciendo. Y ya ves, yo me quedé con el... Y tú al último ya después te quedaste donde estábamos nosotros. Porque no hubo una buena administración. Y me quedé hasta con tu menú.
Te quedaste con mi menú. Con tu menú que tú diseñaste, Ajá. como dices tú, nomás renovamos pues recetas o modo de preparación, pero el menú que ustedes tenían Lo tienes. fue el menú que nosotros ahorita tenemos. Entonces estás combinado, está el sushi Sí. y está lo que es la comida. Sí. Y lo se llaman, ¿cómo se llama? Le dejamos el mismo nombre, el mismo Culichi Sushi, solamente le agregamos Mexican food, Ok. porque pues ya no nomás es sushi, ya vendemos pollo asado, carne asada, los alambres. Sigues vendiendo Sí. Enchilado, el pollo asado Sí, enchilado. también tenemos Eso el pollo fue enchilado. el hit, por eso fue que nos hicimos Sí. famosos allá en Swami. Sí. Qué bonito. Y es la administración la que me llevó a pues, poderme quedar con ese espacio que ustedes tenían. Porque yo lo que tengo que, cuando hay temporada buena en el Swami, porque las hay, es cuando uno tiene que aguardar para cuando no hay o para otra oportunidad que se presente y poder crecer. Porque quisiste inclusive hacer, no me acuerdo, no recuerdo, corrígeme, quisiste sacar una food truck, Sí. ¿verdad que sí? Hiciste el intento, no Sí. se hizo. Compré una food truck, la empecé a arreglar todita por dentro para hacer el concepto del sushi, lo que vendían en el Swami, Y no. porque mucha gente me decía, ¿por qué no vendes por fuera? Otro día, otro horario, porque tú sabes que sábado y domingo en el Swami cierran a las 4 de la tarde, ya no vendo en la noche. Y yo le decía a mi esposo, pues él nunca se quiso animar con un restaurante. No, más trabajo a nuestra vida, más esto. Ok, le digo, vamos poniendo una traila de comida con el sushi. Y la compré y la arreglé y todo. Pero iba a ser igual. Dice él, no, es más trabajo esto. No, yo siento también que las trailers son muchísimo más trabajo Sí. que en Swami. Muchísimo No, más. y yo veía que a veces la conectaba a su camioneta para llevarla a hacerle una reparación y la traila toda se movía. Ay, no, decía yo, es mucho trabajo hasta para ensamblarla, estacionarla. Yo decía, yo sola no lo voy a poder hacer. ¿Qué sigue para el sushi? Pues yo pienso que en el sushi no lo he hecho, no me he agrandado, no lo he hecho por fuera por eso. Porque sí es mucho trabajo y mucho estrés. Yo pienso que por eso me he quedado ahí en el Swami y Estás no cómoda. ajá, por la comodidad. Pero, ¿y lo del café? ¿La matcha? Cuéntame eso. En eso pensaba yo siempre decía, bueno, quiero un negocio por fuera. Porque es muy diferente tener un negocio por fuera que tener un negocio en el Swami. Un negocio por fuera, en la noche dejas limpio, acomodado, llegas en la mañana, abres tu puerta y ya está, para empezar a vender. Y en el Swami no. En el Swami tienes que acarrear, tienes que ir a limpiar a veces todo el polvaderón que hay. Pero yo la pensaba en poner el sushi por fuera, porque yo decía que me iba a generar más gasto o a lo mejor necesitaba más dinero, más inversión para poner el sushi por fuera. Entonces ahora que el Swami cerró el año pasado con lo de inmigración, fue cuando yo le dije a mis hijos, bueno, le digo, no se puede estar así, depender del Swami, que de la noche a la mañana digan, se cierra. Entonces le digo, vamos poniendo algo por fuera. Y sí empecé a ver locales en una aplicación para el sushi, el concepto del sushi. Pero a la vez empecé a ver que era muy complicado como el menú, tener meseros, tener cocineros, o sea, ya me estaba dando como miedo a ese brinco. Y fue cuando le dije a mis hijos, vamos poniendo un negocio. Tengo un hijo pues ya tiene 23 años, mi hijo el grande, y mi hija tiene 20. Y a ellos les gusta mucho las cosas como asiáticas. Lo que está de moda ahorita. Lo que está de moda ahorita. Entonces, le digo, vamos haciendo ideas también para ustedes. Vamos poniendo otra cosa. ¿Qué es lo que falta? Porque nosotros vivimos para aquel lado. Entonces le digo a ellos, hay que poner algo aquí, no irnos muy lejos. Yo creo que mi instinto de mercadóloga, ahí fue donde lo usé. No hay que irnos muy lejos porque no quiero nada lejos de la casa por los niños, de que estar yendo a otro lugar y manejar. Pero hay que ver qué es lo que falta aquí alrededor, que no haya. En el East Las Vegas. Sí. Y fue cuando siempre tenemos que viajar lejos por matcha, porque mi hija es fanática de la matcha. Mi hija, la de 20 años, entonces teníamos que viajar siempre hasta Chinatown por matcha.
sea, subían al Chinatown a comprar la matcha para tu hija. Sí, era ir 2 veces a la semana. Mínimo. Sí, y hacer mucho tiempo de camino y luego pues yo veía que había mucha gente. En todos esos lugares siempre había mucha gente. Y siempre les decía, falta algo de esto para donde nosotros vivimos, no hay nada. Y fue cuando tomamos esa decisión que le digo, ¿saben qué vamos a poner? Algo que no haya aquí. Y algo bonito, algo que la gente venga, disfrute, esté bonito, esté limpio, esté bueno. Y fue como creció, como se inventó, como diseñamos y no. Hay más lugares de esos en Las Vegas, obviamente, más que Sí. todo en el Chinatown. Más que todo en Y China. ustedes fueron los pioneros de abrir en el este de Las Vegas. Sí. ¿Cómo fue ese inicio? Pues te digo, antes de la inauguración duramos meses trabajando en ese proyecto. Mi hija ordenó matcha de muchísimas partes. Le llegaban muestras, samples chiquitas y probaba y esta no está buena, esta no está buena calidad y así. Empezamos primero, yo se lo dejé mucho a ellos, como que las recetas, el probar, pero yo con un temor de que yo no les sabía hacer, yo no sé nada de ese mercado. de ese mercado ¿Cómo se hace? de recetas o de comida. Y se lo dejé mucho a ellos. Y ya fue cuando ya lo terminamos el local, el negocio, duramos meses en repararlo, en diseñarlo. Y fue cuando ellos diseñaron el logo, el nombre, las recetas. Fue cuando dije, chin, que me vino el 20 de que, ¿y cómo vamos a abrir? ¿Cómo vamos a abrir? Yo tengo el Swami, yo me voy al Swami los fines de semana y ni modo dejarlos solos a ustedes. Pero a la vez decía yo, bueno, vamos a ir iniciando poco a poquito y no ocupamos a nadie. O sea, entre semana les ayudo y el fin de semana ustedes dos y otra amiga de mi hija, otra muchachita. O sea, tú y Luis estaban adentro durante la semana. ¿Y el trabajo de Luis? O sea, Luis ahorita no está, tenía tiempo que no está trabajando porque se despació mucho en los casinos, las remodelaciones. Entrando el año se despació, lo bueno que pues estaba Luis disponible. Y, pero cuando agarramos el local, Luis como que no quería. Entonces yo fui cuando hablé con una realtor, con mi hija, mi hijo, fuimos a ver el local, lo agarré, me dieron la llave y yo recuerdo que hice el contrato, porque ya es que haces contrato, y me recuerdo que llegué a la casa y le dije, "Mira, agarré un local". ¿Cómo? Me dice. Sí, le digo, agarré un local. Él nunca lo vio, él lo vio después. No, él lo vio después ya que lo había agarrado. Y no, dice, pues ni modo de hacerme para atrás, ya lo agarraste. Me encanta. Sí, porque es como que él le da más miedo y como que yo soy más aventada al hacer un negocio. Exacto. Pero yo pienso que, yo no pienso en que me va a ir mal, no sé por qué, yo siempre soy como muy optimista. No, pero que esa es la actitud que debes tener si quieres abrir un negocio. O sea, Sí. no pensar. Yo siempre también estuve, adentro de mí yo siempre sabía que iba a ser exitosa. Sí. ¿Cómo? No sé, pero yo me veía grande. Sí, yo no sé. Y todavía falta mucho que hacer. Y te lo juro que yo agarré el local como en octubre y yo abrí en abril. Y yo ya 2 meses antes de abrirlo, me tocaba pagar ya renta. Y el dinero ya porque salen muchos gastos cuando tienes un local. Que la campana, que el drenaje, que esto, que lo otro, los permisos a veces se tardan hasta mes para que te lo aprueben. Y yo le decía a mi hija, ay, ya se me están acabando los ahorros. Ya se me están acabando los ahorros. Ya hay que abrir. Pero sí con un poquito de temor el abrir y qué iba a pasar después de abrir. ¿Qué pasó? Pues al abrir tenía un poquito de temor porque yo le dije a mis hijos, vamos a abrir nomás nosotros para ir creciendo poco a poquito a ver cómo nos va. Porque pues yo no sabía cómo nos iba a ir. Decía yo, a lo mejor no tenemos para pagar sueldos y entre nosotros lo vamos a empezar a trabajar. Y yo recuerdo que lo abrimos un miércoles porque habíamos quedado en abrirlo un lunes. Y yo salí bien cansada del Swami y le dije a mi hija, ¿sabes qué? Yo creo que yo no puedo abrir el lunes.
Y hicimos otras compras, otros arreglos y abrimos un miércoles. Y la verdad, nos fue bien. Para nomás nosotros ver vendido, nos fue bien. Y luego el jueves igual fui y les ayudé. Y luego no me acuerdo si viernes les ayudé o no les ayudé, porque estábamos abriendo a las 12 de mediodía, no abríamos temprano. Nomás habíamos puesto como que días cortos, el horario corto, de 12 a 9. No abríamos todo el día, porque no estábamos con personal, éramos familiar, era algo familiar. Yo recuerdo que ese fin de semana nos fuimos al Swami, mi esposo y yo, y no sé si mi esposo fue o no recuerdo, pero mi hija me dice, mami, estamos llenísimos. No sé si los primeros días del miércoles al viernes se hizo viral en el TikTok. Fue por O TikTok. las redes sociales, creo que en el TikTok se empezó a hacer viral. Y el fin de semana Mira, tengo la piel chinita. no hallaban la puerta de que no podían con el negocio y yo estando en el Swami. Mi esposo se fue a ayudarles. No, dice, es que la cola está de donde cobran hasta afuera, me dice. Y luego cuando ellos llegaban a las 12 de mediodía, bueno, llegaban antes de las 12 porque tenían que prender cafeteras y todo, y ya había gente de cola afuera esperando para que abriera. Porque se empezó a hacer viral a los días. ¿Cómo se llama el negocio? Se llama Inu Matcha and Brew. Inu Matcha and Brew. Sí. ¿Qué tal? Y ya a partir de ahí se empezó venía gente de otras partes de Las Vegas, o sea, de muchos lados iban a probar el negocio. Las bebidas de matcha, café. ¿Y ya tienen más empleados? Sí. ¿Ya tienes empleados? Ya. ¿Ya lo sientes que está estable? Ya corre solo. Pues ahorita tenemos ya 3 meses con el negocio y ya es como que hay 2 horarios. Ya abrimos desde las 7 de la mañana, están 3 personas y yo, y de 2 de la tarde llega también otro horario, que llegan también otras 3 personas. O sea, ya cada quien tiene como que su área de trabajo, ya estamos mejor organizados que al principio. Claro, es un aprendizaje. Sí, es que al principio no es que no estuviéramos organizados, es que no nos esperábamos esto. No nos esperábamos esto. Pero bueno, se hicieron viral. Sí. Qué chulada. Sí. Qué bonito, muchas felicidades. Gracias. ¿Qué dicen tus hijos? Pues contentos. ¿Y Están Luis? contentos. Luis es el más emocionado. Sí. Llega a veces que vamos y me deja el Swami, se va a la cafetería a hacer compras o ayudarles y llega, está llenísimo y que no se la acaban y o sea, lo noto bien emocionado. Qué pues, por el bonito. otro negocio también. Qué bonito. Yo creo que es cuestión de que él tiene temor a veces a iniciar también algo, pero ya que está iniciado es como que Ya, hay que seguir. sí. ¿Qué le dirías a toda esa gente allá afuera? Pues que si tienen un sueño, que luchen por él. Que luchen por él poco a poquito, sean constantes. ¿Qué le dirías tú a tus hijos ahorita que están siguiendo los pasos con emprendimiento? Fíjate, este negocio yo lo hice para ellos, no lo hice para mí. Ya no lo hice como en familia, o sea, para mi familia, sino que para enseñarlos a trabajar a ellos. Okay. Este negocio es de ellos, porque yo a veces me pongo a pensar de que no voy a ser eterna, que algún día me voy a ir y qué más enseñarlos a trabajar, a que ellos sepan trabajarlo. Exacto. Que no nomás quede ahí. Luis no está, pero ¿qué le dirías a Luis? ¿Qué le diría? Que igual todo lo que he hecho, mis locuras, porque siento que son locuras, que lo he hecho por la familia. O sea, para crecer en familia, para ayudarlo a él, para que mis hijos tengan un mejor futuro, tengan una mejor calidad de vida, para eso es que lo he hecho. Y si lo sigo haciendo es como te digo, que algún día, dice él a veces que me siento ya vieja, ¿no? Sino que a veces ya me siento cansada. Claro. Pero sí pienso en que en un abrir y cerrar de ojos me les puedo ir y que quisiera que ellos lo sepan trabajar. Pero por lo mientras, disfrútalo. Sí. Disfrútalo. ¿Qué le dirías a la Conchi niña? A la Conchis niña. Ajá, que me si siento orgullosa de todo lo que he logrado. Y yo a veces, la verdad, cuando hago un proyecto, hago un negocio, no todo el tiempo me ha ido bien, o sea, también me ha ido mal económicamente en ciertos negocios que hace uno y pues no te va bien como espera.
pero me siento orgullosa. Yo a veces digo, siento que mis ángeles no me abandonan. Mi madre y mi padre yo creo que estarían lo más orgullosos de mí por todo lo que he logrado. Y yo estoy Más que orgullosa de nada. ustedes, ¿sabes? Sí, Orgullosa y agradecida, porque fueron los que nos dieron prácticamente nuestra patadita de suerte ahí en el sí, Swami. Y es lo que quiero transmitir con por eso te traje, porque no es de ser egoísta, hay que compartir no, información, hay que, ahorita yo estoy en una posición de dar, o sea, sí, mientras yo pienso que mientras más demos, yo creo que automáticamente eso se convierte en bendiciones. sí. Y por eso se creó este podcast. Sí, porque te voy a decir una cosa, yo como te digo, soy bien aventada, yo lo hago, pero yo no esperar dinero. O sea, como decir, es que quiero tener o quiero ganar, no. Yo siento que lo hago porque me gusta, porque lo quiero. Inclusive eso que dices tú de dar, yo trato, o sea, no me importa. Ha llegado gente al Swami y no tienen para comer o no les completa y no importa si está bien. Entonces ya llegó un muchacho que es como homeless y se miraba, pues el muchacho que andaba caminando mucho tiempo y se le quedaba viendo a mi menú. Y yo andaba bien ocupada, había mucha gente. Y se fue y después regresa, ya estábamos Luis y yo comiendo y otra vez. Y le dije a Luis, ese muchacho, le digo, quiere comer. Era latino, quiere comer, le digo, yo siento que no trae dinero, como que viene es como que vive en la calle, trae una mochilita, una cobija. Se levanta Luis y le dice, ¿quieres comer? Sí, tengo años que no como mole, me dijo, que no pruebo el mole, tengo muchas ganas de comer mole. Ahorita te voy a dar un mole, le dice, ¿quieres un mole? Sí, ok, dice, ¿y algo de tomar? Dice, agarra un refresco y ya le dice a la señora, ¿sí le sirves un mole, por favor? Siéntate, le dice. Y ya lo sentamos, le dimos su mole, su refresco y todo, porque es lo que te digo, que no lo hago por querer ganar, sino que el que lo necesita, lo ayudo. Y Si dijiste traes algo hambre. muy importante, de no perseguir el dinero. Eso que persigues es como que automáticamente lo estás alejando. Entonces Sí, es extraño, pero así es como sí. funciona energéticamente la parte de dinero. Sí, la verdad yo no sé ni por qué lo hago. Yo no sé ni por qué lo hago. ¿Algo más que quieras agregar, Conchi? Pues todas esas personas, te digo, que también empezaron como nosotras, Ujú. con algo chiquito o algo en su casa, que sigan sus sueños siempre y cuando, porque para tener un negocio no es fácil. No tenemos a veces vacaciones, no tenemos descanso, pero no se rindan. Yo no me rindo. No aceptamos un no por respuesta. Sí, no aceptamos un no por respuesta. Me encanta. Pero sobre todo en la administración es donde vas a poder crecer y crecer y crecer hasta lograr tu sueño.